Que no se canse mentirle a los ecuatorianos y tenernos sumidos en una profunda crisis económica. Pero él no va a venir espero. acá. Él no va a venir acá. Pero debería invitarlo pues, para ver si le lavan la cara y deje de mentir. No da entrevista, no da entrevista a los medios locales. Es que no tiene texto, pues. Así es. Y ahora vamos con otra pregunta, el tema educativo, la prueba de ser bachiller. Hace pocos minutos dialogamos con otro legislador, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, que durante la comparecencia de las autoridades del INEVAL, ellos sacaron como conclusión que hay que declarar en emergencia la educación pública. ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes como legislador también? Mire, yo comparto ciertos aspectos del informe de la Comisión de Educación en el cual estoy totalmente de acuerdo que se tiene que hacer una evaluación rigurosa del sistema de salud que actualmente se viene manejando por parte de este régimen. No podemos permitir que en este momento se utilice este tema para fines electoreros. No lo podemos permitir, no podemos jugar y... Ya lo están utilizando con los políticos. Por eso le digo, no podemos permitir, no hipotequemos el futuro de nuestros jóvenes. Aquí no es de que tenemos que eliminar las pruebas y sacrificar la excelencia académica, porque yo creo que todos los profesionales se tienen que preparar de la mejor manera. Hay capacidades y actitudes que tienen que ser evaluadas y no es de venir con el populismo, es decir, elimino la carrera y vamos a meter un pocotón de gente. Entonces yo sí pienso que tiene que hacerse una evaluación técnica objetiva y sobre todo dejar en este momento, dejarle sobre todo en el tema de educación el tinte político a un lado. Como le digo, nosotros no nos hemos pronunciado, tenemos compañeros dentro de la Comisión de Educación que han aportado dentro de este informe. ¿Ahí está el exministro Espinosa? No, él está en Relaciones Internacionales. Entonces, hay compañeros que han realizado sus aportes y pienso que sí tenemos que esperar que se hagan las evaluaciones pertinentes y sobre todo por parte del Ejecutivo que respondan cuando son llamados por la Asamblea, porque ahí sí hacer un punto y aparte. Cuando se convoca a los funcionarios públicos a la Asamblea Nacional, que es la primera función del Estado, que es quien posesiona al Ejecutivo, el Presidente de la República, muchas veces los funcionarios no van y ponen de excusa que tienen una agenda muy apretada, cuando son temas muy importantes. Mire, la ministra de Educación ha ido en ocasiones y ha hablado hasta de más. Ha dicho que la someten los dirigentes políticos, los dirigentes sociales y que actores políticos la llaman a canjearle los votos por favores. ¿Ya? Y eso lo dijo en mi comisión, no es que yo me lo invento, lo dijo en mi comisión. Pero eso no salió de la República. Pero porque ciertos medios de comunicación no les interesa. Yo hice los requerimientos de información y la ministra salió diciendo de que era presión en redes sociales. Pero está registrado, está grabado en audio y video lo que ella dijo en la comisión. Yo lo que voy es que los funcionarios deberían empezar a responder realmente por los objetivos que se han planteado dentro de un plan de desarrollo del gobierno nacional y no de acuerdo a las conveniencias políticas, y es lo que se está viendo en este momento. Por eso la falencia en educación. No se descarta meter un juicio político, la Revolución Ciudadana optaría por esa vía. Hoy que están de moda los juicios políticos en la Asamblea, porque vamos a hablar del juicio político María Paula Romo, también a Diana Tamaí, la cual la Asamblea, creo que por ahí dicen que la quieren salvar. Mire, pero ¿sabe qué? Yo creo que el tema de los juicios políticos, y comparto con usted, ¿no? Usted dice, se ha puesto de moda, y yo creo que no debería ser una tendencia ni un cliché esto de aquí. Aquí debería responder a que efectivamente algún funcionario ha incumplido sus funciones. En el caso de lo que se habla de educación, tenemos que evaluar, darle el debido proceso, ¿no? Que se analice. Exactamente. Como lo hemos hecho en todos los casos. El caso de María Paula Romo es la tercera ocasión, creo que presentan dentro de la Asamblea Nacional para que la señora, que ha demostrado una incompetencia total dentro de la Junta, Roberto Gómez y Lourdes Cuesta, que son de Revolución Ciudadana, pero además Lourdes Cuesta y Roberto Gómez, que son de la bancada de Creo, si mal no recuerdo. Lourdes es independiente. Es independiente, ex Creo, sí, pero era de Creo, sí, llegó por Creo. Claro. Okay. Roberto a título personal ha dicho creo que creo. Ya, entonces imagínense, ellos plantean, obviamente tenemos que escuchar las pruebas de cargo, de descargo de los interpelantes y dar todo el debido proceso. Y en el caso de la señora Atamaín, con quien por cierto, yo le digo, personalmente no la conozco. Esa es la manzana de discordia. Ya. Pero oiga, es que es descarado lo que quieren hacer. Las mismas personas que son miembros de la organización política de quien hoy cogobierna con el presidente Moreno, que son los de Creo, plantean un juicio político de copy-paste del juicio político que hicieron contra los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, sin el menor reparo y la menor vergüenza, porque la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral se lo leyó en la comisión
Y les digo, aquí están mal, aquí nunca lo copiar y reputaron, pegado. entonces, nunca lo reputaron. Porque No, es más, hay un medio de comunicación que tiene un programa que es así sí, de variedad. sí, claro. Les hizo un reportaje a uno de los interpelantes, El asambleísta Fernando Flores. al asambleísta Flores, quien suelto de hueso dijo que es una práctica normal, que se puede copiar, que no hay ningún problema. Y es más, ya cuando se dio cuenta que había caído en el error, dijo, bueno, es que es culpa del asambleísta Cruz, porque esa parte le tocaba a ella. Entonces imagínense, cogieron copy-paste para un juicio tan importante, donde no tienen los elementos de convicción, y ahí sí comparto con ustedes, eso es moda. Esa es la moda de ellos, es la manera de atacar y no ser propositivos, sino destructivos. Así como hicieron el juego para el gobierno nacional de destituir una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana para poner una mayoría que les responda a ellos, quieren hacer lo mismo dentro del Consejo Nacional Electoral. Destituir a la presidenta del Consejo Nacional Electoral para hacer una mayoría con el señor Pita y Verde Soto, que públicamente con sus comportamientos demuestran que no les interesa el Consejo Nacional Electoral. De vergüenza que el señor Verde Soto se levanta dentro de las sesiones y respetando en primer lugar a la señora Atamaín, la presidenta, y al resto de consejeros, porque dice que no le interesa. Entonces, si no le interesa, ¿por qué está ahí? Que se vaya, dé un paso al costado y permita que otras personas que quieran trabajar lo hagan. Pero aquí ya están con el tema del cálculo político, el calendario electoral parece que ya lo anticiparon demasiado, ya empiezan con propuestas populistas y ya quieren hacerse de poder, porque esta gente no entiende, y ahí viene el banquero, y es la línea del banquero, esta gente no entiende que lo que no pueden ganar en las urnas, lo tratan de arrebatar a través de las injusticias. 8-13 minutos, analista le haga entonces de esto de que copy-paste, usted dice, ¿prestaría credibilidad de su juicio político en contra de Diana Atamaín? Pero por eso, mire, cualquier jurista le podría decir lo más básico y lo más elemental, y ese proceso se cayó, está viciado de nulidad. No había ni los votos necesarios, porque se hizo que la Revolución Ciudadana y el PSC la salvarían a Diana Atamaín de ser interpelada. Pero dígame, ¿salvar de qué si es algo que está mal planteado? Yo le pregunto, si usted fuese maestro, Fui maestro. Bueno, y usted es maestro, ¿usted le permitiría que por más buen estudiante que sea y cometa un sinnúmero de errores y todo esté mal, usted le va a poner una buena calificación? Para nada, yo que soy... Usted ni siquiera lo va a dejar pasar, hasta por último le da otra oportunidad. Yo pienso que le daría otra oportunidad, Claro. Le digo, bueno, te equivocaste, haz un nuevo examen. Sí. Ya, pero acá estamos hablando de legisladores, pues, mi estimado Rodrigo. Presentaron mal algo que ni siquiera le prestaron la debida atención y aún así quieren plantear eso para conseguir votos. Dígame, ahí ya no es que se ha puesto de acuerdo Revolución Ciudadana ni Partido Social Cristiano. Ahí es porque no existen los elementos de convicción necesarios y se ve que es una retaliación política. Porque si no, lo hubiesen hecho a conciencia. Un juicio político enfocado en los problemas y no coger el copy-paste de lo del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que ahí está la respuesta y el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta cuál es la línea de legislar por parte de esa organización Y política. precisamente hoy la Comisión de Fiscalización se reuniría ya para determinar si hay un nuevo informe que sea derivado al pleno de la Asamblea. Para tratar este juicio político. Sería de vergüenza que traten de hacer pasar un informe al pleno de la Asamblea Nacional. Recordemos que el caso de María Paula Romo, teniendo más elementos de convicción, ni siquiera pasó. Aún seguimos esperando respuestas por Diana en Imbabura y por muchos casos más de hermanas y hermanos ecuatorianos que han sido asesinados por negligencia por parte del gobierno, del Ministerio de Gobierno. Y ahora sería otras causales, ahora pasamos de Atamaín a Romo. Otras causales sería, por ejemplo, lo que pasó durante las protestas de octubre anterior. Sí, imagínense, mire, realmente yo trato de ser muy concreto, muy objetivo, pero créanme que ya calificativos para esta gente no les encuentro. O sea, hace falta ser tan bajo, tan ruin, para alegrarse o jactarse, decir, ¿saben qué? Es que un nombre no coincidía, uno de los muertos no es. Oiga, pero usted sabe que no solamente son los 11 fallecidos dentro de las protestas, que es un informe de la Defensoría del Pueblo, que es un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son todas las personas que han fallecido a causa de la violencia. Ustedes y yo que soy de aquí de la ciudad de Guayaquil, ¿cuántas personas no asesinan a diario? Gente humilde. ¿Cuántos robos nos vemos en los buses que están las cámaras grabando, que la gente va a sus hogares y tras que sale todo el día a sacarse la madre trabajando, llegan y le roban hasta su pequeño celular que tiene? Entonces, ¿qué más podemos esperar de estas personas? Que se jactan por decir, es que ese nombre no corresponde. Pero ¿y el resto? ¿Y lo que tienen que responder? Mire, y aupada por el presidente de la República, también de una manera miserable,
que en una cadena nacional hizo a los victimarios como víctimas. Ahora resulta que los ciudadanos atacaron a los policías. Ojo, yo no estoy en contra de las fuerzas policiales, los respeto muchísimo, pero tenemos que ser concretos y sensatos. La policía utilizó excesivamente la fuerza para hacer la represión, sino porque hay varias personas que han perdido sus ojos. Pero se señaló que detrás de eso estaban líderes de la Revolución Ciudadana. Miren, ahora, por ejemplo, sus compañeros se fueron primero a la Embajada de México, acá en Quito, y ahora están bloqueados precisamente porque apuntaban o porque señalaban a ellos que estaban detrás. Ahora Pavón también estuvo detenida. ¿Y qué pasó? No pudieron sostener las medidas porque no había tal delito. Pues. Como dicen, tratan de cambiar el tipo penal dentro del proceso, lo cual no se puede. Lo tratan de cambiar. Hasta el día de hoy, alguna acción que haya iniciado la Fiscalía con un tipo penal, dígame alguna que haya terminado con el mismo tipo penal y que no hayan reformulado en el camino, porque para eso sirven, para la persecución política. Aquí, cuando trataron de vincular a la Revolución Ciudadana, tienen que decidirse, pues. No eran los pueblos y nacionalidades indígenas. Pero se valieron de que abiertamente llamaban, por ejemplo, Ricardo Patiño a esa lucha combativa en las calles. Ricardo Patiño llevaba un año fuera del país. A tomarse las instituciones públicas. Ricardo Patiño llevaba un año fuera del país y de declaraciones sacadas de contexto. Porque para que usted entienda el contexto, y yo estuve en esa reunión que fue una convención en Cotopaxi, en la Tacunga, tiene que entender todo el contexto, pues tenía que haber escuchado toda la hora de intervención de Ricardo y no solamente cortar la parte que les conviene. Y le digo, porque yo también fui víctima de eso. En cadenas nacionales me sacan a mí diciendo se cae el gobierno, pero no sacan diciendo la parte anterior. Pues si es un gobierno que está lesionando los intereses del pueblo ecuatoriano, que ha traicionado la voluntad popular, se tienen que caer las medidas, se cae el gobierno. Y fuimos acusados de golpistas. Asambleísta, ya para concluir este diálogo, asambleísta Aliaga, nuevamente el tema de los viejos se analiza en la Asamblea, tomando en cuenta que en este momento había 19 legisladores que están siendo investigados. No sé si la Fiscalía no ha esclarecido este tema, incluso una ex segunda mandataria está ya privada de libertad, según una sentencia por un año. Pues, ¿qué lectura de la historia? Yo creo que el tema de los diezmos es algo que se demostró que se había convertido en una práctica normal dentro de la Asamblea Nacional, que no debería ser normal, que no es legal y ética sobre todo, ¿no? Que no es ética y que debería ser investigada, pero realmente tenemos una fiscalía que está investigando otro tipo de cosas, no investiga a los ministros que dicen que los asambleístas les piden puestos de trabajo. Mire, yo creo que en este momento está bien, la Asamblea Nacional tiene el rechazo que se merece el 95% de la población porque no está respondiendo a las demandas ciudadanas y porque no está dando soluciones. La gente quiere empleo, salud, educación y seguridad ciudadana. Pero en cambio, en contraparte, tenemos un gobierno nacional que ya está promocionando a su futuro candidato, el vicepresidente de la República, inaugurando canchitas pequeñitas, inaugurando el año lectivo y no inauguran obras trascendentes para el desarrollo del país. Entonces, utilizando un aparataje institucional, ya ellos están iniciando una campaña cuando deberían estar preocupando por los temas trascendentes, como por ejemplo tener buenos protocolos en el tema de salud, ahora en este momento que a nivel global estamos sufriendo de la invasión de este coronavirus y que hasta el día de hoy no sabemos, porque ahora resulta que estamos en cola también para que hagan los análisis del coronavirus de la persona infectada que está en el hospital Eugenio Espejo en Quito. Enfrente de la asamblea, a propósito. Sí, oiga, si dentro de las personas que se ponían creativas, yo veía los comentarios y decían, es que tenían que llevar al paciente a la asamblea para que tosa un poquito y a ver si infecta un poco el legislador. Esa es la apreciación que tiene la gente de los legisladores, pero es porque no responden a las demandas ciudadanas. Habemos algunos que sí queremos trabajar en función del país y hay otros que están pensando ya en la campaña 2021.